Mañana con 29. A esta hora vamos a recibir en este estudio a nuestro invitado. Se trata de el asambleísta Marlon Cadena, asambleísta de Izquierda Democrática, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Marlon, gracias por estar aquí. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorgito. Buenos días, Patricio, y a todos los quiteños y ecuatorianos que nos siguen a esta hora de la mañana. Te hemos invitado a Marlon para hablar sobre la coyuntura y sobre todo el trabajo en el bloque legislativo que está en la Asamblea Nacional. Hasta hace poco estabas de coordinador de la bancada de Izquierda Democrática y se presenta un documento de renuncia. ¿Por qué razón? Izquierda Democrática necesita que se oxigene, necesita nuevas visiones. En ese sentido, así como mi puesto en la Asamblea Nacional es del pueblo ecuatoriano que me puso ahí, la coordinación de la bancada es de los asambleístas de la bancada de Izquierda Democrática, de aquellos que están haciendo su ejercicio de fiscalización y legislación en la Asamblea Nacional, y ellos fueron los que me designaron. El momento en el que necesitamos mirar cómo está el funcionamiento de la bancada y las decisiones del partido no son congruentes con lo que estamos haciendo, pues el responsable tiene que pedir y dar un paso al costado. Mi pedido fue aceptado por el Consejo Ejecutivo Nacional que se realizó el día sábado anterior. Sin embargo, no les cayó muy bien a mis compañeros de la bancada, de manera que ellos no han aceptado. He conversado con ellos, con los compañeros asambleístas, de que necesitamos hacer un recambio, de que necesitamos la posibilidad de oxigenar para poder darle una cohesión a la estructura de partido con la asamblea. Y es así que ellos están en ese proceso de digerir y procesar la solicitud mía. Sin embargo, lo que no están de acuerdo es que se haya impuesto un relevo mío sin haberlos consultado y dejando de lado al subcoordinador, que en este caso es del asambleísta Fajardo. Eso no les ha gustado y hoy, inmediatamente termina esta entrevista, tenemos una reunión para decidir cómo vamos a salir de este intríngulis. Marlon, pero esta renuncia y el encargo de lo que tú estás explicando, más allá de buscar una cohesión, como tú dices y tú buscas, está generando un conflicto interno, entendemos. Lastimosamente se van dando las cosas por la falta de visión. En este caso, los líderes son los que marcan el terreno, marcan el camino y marcan las decisiones. ¿Decisiones equivocadas de la actual directiva? Lastimosamente, la imposición. Para procesar un conflicto no es necesario agudizar las posiciones, el enfrentamiento, la confrontación, sino más bien reunir a los actores y buscar puntos intermedios, lo que no se ha hecho. Hay cosas irreconciliables, al parecer, entonces, en Izquierda Democrática. Yo creería que no. Yo creo que la agenda que se ha planteado y como parte de mi gestión dentro de la coordinación de la bancada ha sido definir una agenda, una línea de actividades donde estaba justamente planteado que se vayan a subsanar estos problemas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía hay que recordarle, por ejemplo, que fueron los mismos compañeros de Izquierda Democrática que defenestraron a una asambleísta compañera que ostentaba el puesto de vicepresidenta. Eso no se borra porque el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática diga borrón y cuenta nueva. No, es necesario sentarles a quienes estuvieron en la parte que destituyeron y a la destituida y a quienes apoyábamos. Y dialogar, a partir de eso, pedir, incluso si es necesario, disculpas públicas, hacerlo de una manera muy formal. Hay que cuidar las formas también en política. Pero pasa por la organicidad, entiendo, porque hay asambleístas de Izquierda Democrática considerados inorgánicos que no se ajustaron cuando estaba al frente el señor Herrera de Izquierda Democrática, no se ajustaron a decisiones orgánicas. Sí, lastimosamente hemos venido viviendo una serie de conflictos que se van sumando. Sin embargo, yo creo y mantengo la objetividad en ese sentido de que es posible encontrar un punto medio, un equilibrio, una cohesión. ¿Por qué? Porque el país necesita organizaciones políticas serias. Viene una consulta popular donde justamente se topa el tema de las organizaciones políticas. Izquierda Democrática es una organización política que representa un medio, una defensa de lo que significa la parte estatal,
pero también la defensa de esas iniciativas particulares, la generación de trabajo, no solamente en manos del Estado, sino también apoyo a los emprendedores, a los pequeños y medianos. Entonces, el país y las ciudades necesitan una visión de izquierda democrática, una visión socialdemócrata. Pero y por ¿cómo lo tanto lograr, necesitamos un partido fuerte? cómo lograr un partido fuerte, una unidad al interior del Partido Naranja, si hay, entendemos conceptos y visiones distintas entre uno y otro grupo? No agotaremos, al menos Marlon Cadena jamás agotará la posibilidad de entrar en entendimientos, porque yo creo que es la única salida al país, es lo que necesita el país, es lo que necesita Izquierda Democrática, es lo que necesita la ciudad. Más bien no necesita una depuración Izquierda Democrática. Nosotros habíamos planteado de que debe ser lo más dura, pero sin embargo en condiciones normales y naturales. Hay que imponer dureza y firmeza, pero cuando hay posiciones naturales. O sea, Cuando este no es el momento. No es el momento, ¿por qué? Porque ha habido destitución de la compañera por parte de los mismos compañeros. Para nadie es desconocido que hubo una pugna entre dos dirigencias que estaban ostentando o querían ostentar la presidencia de la organización política. Hubo compañeros que fueron expulsados, que ya no fueron expulsados. En ese sentido, las condiciones no han sido normales. Por lo tanto, es necesario bajar las tensiones, que las cosas se normalicen y poner ahí, en Ahora, una casa todo esto organizada, y a poner todo en orden. ¿No les va a pasar factura como partido en las elecciones que se vienen el próximo año? La dinámica de los partidos es bastante sui generis. Cuando ya empieza campaña, como que dejamos de lado las posiciones personales, las renuncias personales, y más bien ya viene el aporte hacia la organización política, hacia tener ya un mismo objetivo, un mismo fin. Yo creo que todos estamos convencidos de eso. Pero muchos partidos, Jorge, esto más bien también el inicio de procesos electorales significa desacuerdos, separaciones por la aplicación de normativas para elegir candidaturas. Sí, lo que pasa es que y ahí viene la parte de la consulta popular. Se necesita que las organizaciones políticas sean serias, se necesita que hagan un proceso de formación. Izquierda Democrática tiene un proceso de formación, tiene 2 institutos, entonces es precisamente ahí donde se le enseña al militante a que se ponga la camiseta y no se la saque en circunstancias. Quienes se sacan significa que no fueron a esos cursos y jamás pasaron por ese proceso de formación, y además de eso, la militancia no significa necesariamente siempre ser candidato. La idea es poder aportar desde donde estemos. Parte de la carrera que yo he hecho en Izquierda Democrática ha sido un proceso de formación. Y por lo tanto, si estoy en Izquierda Democrática y mañana Marlon Cadena no es candidato, o mañana no es el jefe de bancada, o mañana tiene que dejar la curul por algunas circunstancias del partido, la organización política, eso hay que hacerlo. Y eso nos han enseñado, y Marlon Cadena mañana no va a renunciar, mañana Marlon Cadena no va a estar. Marlon Cadena tiene que seguir con convicción por Izquierda Democrática, porque el país necesita un país serio. A propósito de candidaturas, ha habido errores inclusive en las candidaturas que ya habían lanzado Izquierda Democrática, por ejemplo en Pichincha para la alcaldía de Quito, un error que lo deja fuera al señor Grunenberg y lo ponen a Pablo Ponce. ¿Cómo lo toman eso? ¿Cómo lo justifican eso? Lo que al inicio, Jorge, se manifestó. Es momento de ser bien críticos. Si no somos críticos, vamos a hacer como que nada ha pasado, como que todo está bien. O sea, sí es necesario que seamos críticos y autocríticos. En este sentido, se necesitaba mayor socialización con la militancia, se necesitaba mayor apertura y realmente que las bases vean la posibilidad en los candidatos, que se analice cuestiones bastante, hasta cierto punto, simples. De forma. Y de forma, como por ejemplo ver los requisitos de los candidatos. Lastimosamente, o sea, yo creo que ahí sí faltó la parte del diálogo. Creo que no hubo el suficiente diálogo, y después nos ha tocado poner otro candidato que tiene todos los méritos para
solventar los problemas que tiene Quito. Pero el otro problema que ven muchos militantes, inclusive de Izquierda Democrática, es que si quieren renovar cuadros, ¿por qué ponen a gente que ya tuvo la oportunidad de servir? En el caso de Pablo Ponce, ya fue concejal y no es, digamos, un elemento joven, por decirlo de alguna forma. Bueno, nos ha demostrado que esa mixtura es la ideal entre la experiencia y la juventud. Quito en estos momentos ya se promocionó el nombre de Inti, que en realidad era un innovador que tenía esa perspectiva, y en el momento en el que no puede ser calificada, tenemos que buscar dentro de las filas o dentro de los militantes quienes ya respondieron con altura para solventar las necesidades que tenía la ciudad. En ese sentido, pues se ha hecho y se ha buscado algo que permita darle a la ciudad una opción. Al interior de la Asamblea, en el bloque legislativo, entonces están a la espera. Bueno, en realidad estamos en esa línea que siempre hemos tenido de diálogo, buscar consensos, de renunciamientos también. Hemos sido muy consecuentes. Pero ¿quién lidera eso? Si tú renunciaste. En ese sentido, dada la gestión que realicé en Izquierda Democrática durante todos estos 9 meses que estuve al frente de los asambleístas, se ha podido, por ejemplo, generar una amplitud de voces. Hemos tenido voces que ya son consolidadas, como Dalton y Vilma, voces nuevas, incluso el asambleísta Narváez, el asambleísta Fajardo, la misma asambleísta Yesenia Guamaní. Es decir, hay ya una amplia gama de gente que ha salido de las filas de Izquierda Democrática y se ha mostrado en el ámbito político. De manera que los asambleístas están convencidos de que es posible tomar la posta y avanzar con una misma perspectiva de cohesión. Eso sí, cohesión y diálogo, nada de imposiciones, es lo que yo he pedido y no descansaré en hacer los esfuerzos necesarios para que se vea y se tenga clara la visión de que es necesario en todos los momentos, en todas las circunstancias, llegar a consensos. La última, Ecuador, si comenzamos a jugar con las letras y cambiamos el orden, dice acuerdo. Creo que esa es nuestra naturaleza. Éramos pacíficos hasta que en algún momento nos perdimos. El narcotráfico entró, está dañando las estructuras de la sociedad, está dañando nuestro ser. No debemos permitir eso. Entonces tenemos en el ADN, nosotros como Izquierda Democrática también tenemos eso de buscar democracia, libertad, pero de una manera muy conciliadora. Pero mucha gente dirá, ¿cómo piden acuerdos, cómo conciliar, cómo llegar a consensos si al interior del mismo partido político no lo pueden hacer? Lastimosamente, a veces hay posiciones contrapuestas, pero hay que enfrentarlas y como digo, hay que, si alguien no lo dice, uno tiene que ser el que dice. Hay que ser autocríticos, ver que nuestras posiciones a veces son intransigentes con otras, pero no hay que abandonar esa posibilidad, Jorge. Seguiremos conversando entonces. Te agradezco, mi querido Marlon, por estar aquí, muy amable. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Jorge, y a todos los amigos de América Estéreo. Solamente manifestarles que nosotros no descansaremos por devolverle al país la justicia social con democracia que hace falta aquí. Muchas gracias, Jorge. Marlon Cadena, asambleísta de Izquierda Democrática, 744.